Listo. Pues buenas tardes, estimado auditorio. Me da mucho gusto que estén conectados en esta sesión. Será una sesión muy interesante, muy provocadora para la inteligencia, para la imaginación, pues contamos con un exponente de gran calibre, el doctor Sergio Aguayo, a quien le doy también la bienvenida a nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Pues es un honor, un gran honor tenerlo con nosotros, doctor Aguayo. Voy a leer una muy breve semblanza de él. Es una figura pública, seguramente todo nuestro público ya lo conoce de su trayectoria profesional, académica, cívica incluso, y justamente también por eso, pues nuestro agradecimiento por su importante colaboración para hacer de nuestro país un país mejor. Bueno, me permito leer una breve semblanza entonces. El doctor Sergio Aguayo es profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México desde 1977. Desde 1914 está afiliado al Centro FXB para la Salud y los Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ha escrito docenas de libros y artículos académicos. En 1920 ha publicado La Reconquista de la Laguna, la derrota de los Zeta en el noroeste mexicano. Se puede descargar gratuitamente en la página del Seminario sobre Violencia y Paz que coordina en el Colegio de México. Publica una columna semanal en Reforma que reproducen otros 12 periódicos. Es panelista de Primer Plano de Canal 11 y en la mesa política de Aristegui Noticias. Para más información pueden consultar su página, su sitio www.sergioaguayo.mx. La dinámica que tendremos es, en un momento le cedo la palabra al doctor Aguayo, después escucharemos algunos comentarios de la doctora Mayra Rojas, y les pedimos por favor que las preguntas que quisieran hacer o comentarios a través del chat, y de ahí las compartiremos con el doctor Aguayo. Bueno, sin más de mi parte, pasamos a escuchar al doctor Aguayo, y de nuevo, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. Quiero aclarar un par de cosas. He estudiado violencia y paz durante 40, 50 años, pero el tema del lenguaje del odio lo he ido tocando marginalmente en diferentes estudios. En el caso del 68 lo trabajé bastante, pero renové el interés por la situación que está viviendo en México, en donde todos repetimos una y otra vez con preocupación que hay una polarización y un sector culpa al presidente, el presidente y sus partidarios culpan a los conservadores y fluyen los adjetivos de un lado a otro sin que se logre tener claridad exactamente de qué demonios está pasando. Entonces, estamos creando en el Seminario sobre Violencia y Paz un proyecto para estudiar el lenguaje del odio, o lenguaje de odio, discurso de odio. Hoy voy a empezar, bueno, no empezar, de hecho, porque es un tema presente, vamos, el proceso de descalificación del otro requiere de lenguaje. En las guerras, ya lo sabemos, a los soldados se les educa o se les indoctrina con la idea de que el otro, el adversario, el enemigo, es un animal. Por ejemplo, la categorización que se hacía de los japoneses en Estados Unidos es muy clara, equivalente a ratas, que por tanto pueden ser exterminadas. Es un fenómeno muy claro, el negar al otro. Vamos a poner unos ejemplos para a partir de ahí hacer algunos comentarios sobre el tema. Está ahí por allá Alfonso, que iba a ayudar a poner la pantalla. A ver, Alfonso, aquí está. Vamos a empezar con un pequeño video de el enfrentamiento que hubo este fin de semana en el centro de la ciudad, en donde quienes se instalaron, Frena, y quienes se acercaron a rechazarlos, pues insultaron. Vamos a ver, es un video de 1 minuto y medio. Adelante.
No se oye. Ese es el pueblo, el de a pie, el que trabaja. Señores, ese es el pueblo, el que le chilla duro y macizo. ¡Pinches muertos de hambre! ¡Pónganse a trabajar, huevones! ¡Mientras fuegos todavía! ¡Muertos de hambre! Ahí están, frente a frente, en plena Avenida Juárez, dos verdades absolutas, sin ningún interés de escucharse, cada uno con sus verdades absolutas. El México pro y el México anti López Obrador, frente a frente, a unos metros de distancia, en pleno centro de la Ciudad de México. Buenas noches, vamos a tener la crónica más completa del nuevo plantón en el centro de la Ciudad de México. Nuevo plantón porque el original lo establecieron hace 14 años, ahí mismo, Andrés Manuel López Obrador y los suyos. Hoy un frente anti-López Obradorista se apoderó de esas calles y jura que no se levantará hasta que pueda plantarse en el Zócalo. Y dicen que no se irán del Zócalo hasta que López Obrador renuncie a la presidencia de la República. Eso piden al menos este lunes. Bien, creo que queda bastante clara la intención de unos y otros. Se descalifican, simplemente se niegan por una u otra, utilizando adjetivos de diferente tipo, pero lo que, independientemente de ese nivel de la manifestación de la calle, en la cual pues uno puede entender que haya esos exabruptos de enojo y de rabia, porque pues es la trinchera, la situación ya se hace más inquietante cuando uno observa y analiza el lenguaje de 650 intelectuales y de 30 y tantos mil ciudadanos, ciudadanas que firmaron una carta escrita por Rafael Barajas el Fisgón, un caricaturista de la jornada que milita en Morena. Voy a señalar algunas partes que vale la pena mencionar. El texto en defensa de la libertad de expresión, que ha recibido muchísima atención, tiene solo 1,358 caracteres. Y sin embargo, pues está cargado de intencionalidad. Vamos a desglosar algunas de las frases centrales. Aquí no se alcanzan a leer, supongo que muchos de ustedes ya lo habrán leído, pero vamos a ver la siguiente tabla para hacer ese análisis de contenido. Siguiente, el desplegado de los 650. Me voy al primer párrafo. La primera frase es clarísima: la libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello se amenaza la democracia e inmediatamente lo ligan con el presidente López Obrador, que, dicen, utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. De hecho, en cada uno de los 4 parrafitos en los que se subdivide este texto aparece el presidente. Segundo párrafo, el presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, ha despreciado también el dolor de las víctimas.
Y luego se asegura, se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial poniéndolas en riesgo. Es decir, es una liga directa entre la acción del presidente y el ataque a la libertad de expresión. Luego voy a regresar a eso. Vámonos ahora al texto de respuesta que escribió el Fisgón. Regrésate a este, es bastante más largo, tiene 5.850 caracteres. Vamos a rescatar algunas de las frases para también comentarlo. Vamos para acá, para el Fisgón. La tesis central es que un grupo de 650, y aquí es importante ver el orden en el que se pone a quienes firmaron la carta de los 650. Empieza con exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores. Creo que es una expresión ya del deseo de anatemizar a quienes firmaron, poniéndolos en la categoría, en primer lugar, de exfuncionarios, luego de empresarios, después de comentaristas, luego artistas, científicos e investigadores. Esta sería, curiosamente, la demonología que uno escucha con frecuencia, no solo en las mañaneras, sino en el discurso de Morena. Luego, hace una afirmación, el Fisgón dice, en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre, nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal. Ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia. Y luego pasa a la tesis central, que los firmantes, los 650, lo que quieren es amordazar al presidente, privatizar la palabra, así la titulan, por la libertad, el documento, contra los privatizadores de la palabra, y reinstaurar el monólogo y la verdad única. Y luego hace una afirmación que subrayo el muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Voy a revisar ahora, voy a analizar críticamente los dos desplegados. Regresemos al de los 650, por favor. Al siguiente cuadro, donde están las... no, otro, aquí. Obsérvese que se establece una liga directa entre la libertad de expresión y el presidente López Obrador. ¿Qué tan correcta está esa afirmación? Me parece que es profundamente imprecisa, porque en el caso de México, los ataques a la libertad de expresión, sí se puede argumentar, y con razón, de que el presidente los asedia con algunas de sus declaraciones en las mañaneras, pero en realidad, cuando uno revisa los estudios de artículo 19, por ejemplo, lo que aparece es que es una serie de actores que amenazan a periodistas, y no solo el presidente. Estarían los narcotraficantes, los políticos y empresarios de nivel estatal o municipal, los empresarios. Hay empresarios que interponen demandas contra... Mi caso no es un empresario,
México, en donde se ha convertido en uno de los países más riesgosos del mundo. Vámonos ahora con el Fisgón, con el texto del Fisgón. Bájalo. Sí, carta del Fisgón. Regresaron. Un grupo de 650 exfuncionarios, regreso. Es impreciso. Yo los invito a quienes tengan tiempo de hacer un conteo y verán que no está tan cargado hacia exfuncionarios y empresarios. De hecho, hay muy pocos empresarios. Sí hay científicos e investigadores, hay artistas, hay comentaristas, pero esa precisión se pierde porque lo que importa es asociar el desplegado de los 650, es mi interpretación, al viejo régimen. Segundo comentario para analizarlo, cuando dice, en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre, nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal. Me detengo. ¿A quién se refieren? El presidente es el jefe del Ejecutivo, pero como frasean el Ejecutivo Federal, entonces no es cierto lo que están diciendo, porque cito un caso, el de San Juana Martínez, que según investigación de Signalab del ITESO, Aristegui Noticias y artículo 19, usó recursos públicos, al parecer, de Notimex para atacar a los huelguistas y a quienes opinaban en contra de ella. Segundo, los simpatizantes del presidente atacaron a la marcha de víctimas, incluso en un caso físicamente, que llegaron al Zócalo en enero pasado, y encabezados por Javier Sicilia y Julián Levarón. El siguiente. Regrésate. Muchos de los firmantes, impreciso, debería decirse, dar ejemplos, dado que se tomó 5.380 caracteres, aparecían como amos y señores del pensamiento que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado. Esto es falso. Vamos, esta es una afirmación que no se sostiene. Yo llevo escribiendo columnas críticas de opinión desde 1971 y siempre ha habido un pensamiento crítico de quienes están en el poder. Por tanto, no había un monólogo legitimador. Había sí algunos sectores, algunos comentaristas que estaban a favor por los diferentes motivos, porque les daban prebendas, honores, dinero. Sí estaban a favor del gobernante, pero no era un monólogo. De hecho, en los últimos años estuve en Diario de Guadalajara, El Independiente, El Día, 1+1, La Jornada, Reforma, Proceso, he estado en diferentes periodos, y de ninguna manera nadie puede decirme que había un monólogo legitimador. Pero en todo caso, independientemente de estas faltas de precisiones, aquí paso a un tema del cual tiene que ver con lo que no sabemos, con lo que ignoramos y con la manera como vamos a enfrentar el odio imperante en las redes. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra época, lo fue durante los años 30, durante la Guerra Fría, es decir, cómo garantizar la libertad de expresión cuando hay una situación polarizada antes entre fascistas y liberales o comunistas, después entre comunistas y revolucionarios, en fin, nos hemos ido saltando de periodo en periodo con partes en conflicto, pero hay varias maneras de enfrentarlo. Una
es con información rigurosamente procesada. Eso es indispensable para poder darle contenido a las acusaciones. Es decir, se sustenta decir que quieren privatizar la palabra, los 650, en mi opinión, no. ¿Responsabilizan excesivamente al presidente de lo que está pasando? Sí, creo que es un reduccionismo que nos sostiene, muy propio de nuestra época, todos un rasgo del momento, si quiere centralizar lo bueno y lo malo en la figura de una persona, es un error analítico. Lo que necesitamos, y ahí voy a estar concluyendo para tener tiempo para responder preguntas, es que necesitamos más rigor en la investigación y que es preocupante que 650 firmantes, muchos de ellos intelectuales, es decir, entrenados en el manejo riguroso de la información, no presten más atención a estos detalles. También sorprende que alguien tan bien educado, porque el Fisgón está muy bien educado, lo conozco, es una gente muy sofisticada, elabore este texto más propio de alguien que está enojado, furioso y que quiere acabar con quienes se oponen a esa transformación. Y termino con, bueno, el análisis con rigor. Ya hay varias instituciones en nuestro país que lo están haciendo. Hablé de Signalab en Guadalajara, en el ITESO. Aquí, bueno, hay varias instituciones que también trabajan sobre este tema. En el Colegio de México vamos a empezar en el seminario que yo coordino, un programa para analizar diferentes temas, porque es necesario establecer con mayor claridad, por ejemplo, cuáles son las consecuencias del lenguaje que usa el presidente en las mañaneras. ¿Realmente sí crea odio o lo estamos exagerando y el odio viene por otras razones? Después es también importante hacer una discusión teórica que parece más propia de abogados, que tiene que ver cómo lograr conciliar tres derechos, porque lo que estamos viendo es el choque de tres derechos: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho al honor. Es decir, están contrapuestos, están contraponiendo diferentes reivindicaciones que son las que provocan estos choques. Me parece que instituciones como el Colegio, el TEC de Monterrey, el ITAM, el ITESO, deberían incluir en sus preocupaciones la necesidad de encontrar, de hacer investigaciones aplicadas sobre el odio en México en la actualidad, y en diseñar espacios de mediación que permitan establecer con mayor precisión en dónde está, no la verdad absoluta, pero sí dónde están las verdades, cuál es el sustento de lo que dice el presidente o lo que dicen quienes lo critican. ¿Qué espacios para la discusión podemos crear? Les pongo un ejemplo que vivo todo el tiempo en las redes. Me acusan con frecuencia de ser chayotero, de estar al servicio de los conservadores, pero en el seminario del Colegio de México va a estar la próxima semana Alfonso Durazo, luego funcionarios de la 4T, Omar García Harfuch de la Ciudad de México, Santiago Nieto, a presentar sus puntos de vista en un ambiente de civilidad. ¿Por qué van ahí? Porque pueden exponer sus puntos de vista, así como lo estoy haciendo yo, y responder cuestionamientos. Pues bien, por ese espíritu, pues liberal, podrá parecer fresa. Por supuesto, los del colegio dicen que somos fresas. No es tanto así, hay más, es una institución muy viva, pero en todo caso, es un estilo. Pero luego se me criticó en el programa de Carmen Aristegui, un colega furioso de por qué
tratamos demasiado bien a los funcionarios, como si escucharlos sin insultarlos fuera una ofensa. Es decir, tenemos que crear mediaciones y tenemos que crear conocimiento y a la mayor brevedad posible, porque sí, el lenguaje del odio está avanzando y el ejemplo más preocupante es tal vez el que estos intelectuales, estos seres mexicanos y mexicanas pensantes, no tengan más cuidado por incluir matices que son fundamentales. El presidente es importante, pero no determinante. México es un país mucho más complejo y no puede ser tan fácilmente movido por lo que dice o deja de decir el jefe de Estado. En fin, Juan, aquí dejaría para pasar a preguntas. Veo que hay 26 preguntas, me parece, pero no sé cómo se vayan a manejar. Ustedes díganme. A ver, empiezo por una que me pregunta de por quién voté. A ver, ¿usted por quién votó para este periodo presidencial? ¿Por qué? Voté por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 porque pensé que iba a ser una etapa de aceleramiento del cambio después de muchos años de violencia y corrupción. Por eso voté. No sé si tuviera que votar ahora, me lo pensaría 2 veces. Ahora sí, ¿cómo le hacemos, Juan? Sí, la doctora Mayra va a comentar ahorita precisamente. Mayra, adelante. Gracias. Bueno, pues es prácticamente un reto importante y poder hacer un comentario sobre lo que acabamos de escuchar de la autoridad que significa el doctor Sergio Aguayo. Sin embargo, me gustaría puntualizar 2 aspectos. Y uno es el asunto de cómo una sociedad como la mexicana, en un escenario tan complejo como el que estamos enfrentando, de violencia estructural, de esta pandemia que también nos lleva a un número significativo de muertos, seguimos teniendo como esta situación bipolar, ¿no? De estos 2 polos, estar a favor o en contra del presidente, como si en eso se redujera la política. La política y la participación ciudadana podría ir mucho más allá y no tener como este enfoque tan reduccionista. O estamos a favor o estamos en contra. Y todo lo que se está generando en relación a este lenguaje que se expresa en medios de comunicación, en la prensa. Y creo que la tarea que nos ha dejado el doctor ha sido un llamado importante para nosotros como institución. La necesidad de generar espacios donde aprendamos de manera civilizada a establecer un diálogo, a establecer mediaciones, porque creo que este es un asunto importante incluso para la construcción de una cultura ciudadana hacia la democracia. Investigar sobre esto, generar habilidades necesarias, importantes para la creación de un diálogo, creo que hoy es una tarea emergente en este país. Y bueno, ahí cerraría mis comentarios en estos 2 aspectos importantes y por supuesto agradecer de antemano la oportunidad y al doctor Aguayo por lo que nos ha expuesto. Mayra, mire, coincido plenamente con usted de que se nos está pasando la mano en el protagonismo que se le concede al presidente. No niego inclusive protagonismo que él mismo se da. Es decir, ha embrujado a medio mundo con la idea de que de él depende, de lo que pasa en las mañaneras, va a depender lo que sucede en México. Es cierto que ha exacerbado en algún sentido polarizaciones que ya existían, porque la proclividad a la violencia ya existía. En el 68, los estudiantes insultaban al presidente en la marcha del 27 de agosto
68. Lo insultaron de asesino fascista, a su mujer la llamaron la Changalupe, la compararon con la bandida, que era la dueña del burdel más famoso de la época. Y los estudiantes y el presidente, en las memorias, según la cita Krause en la presidencia imperial, le respondía, él los calificaba de muertos de hambre, carroña, hijos de la chingada. Esas fueron sus palabras del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Había odio, y que se demostró en el 2 de octubre. Y si uno recorre la historia de México, ahí está el odio por razones políticas, el deseo de desacreditar al otro. Vicente Fox fue un maestro de la descalificación de Francisco Labastida, por ejemplo. Mandilón. Luego a los priistas los llamaba como insectos, es decir, el lenguaje ahí está, la proclividad a la violencia ahí está. Luego, el auge del crimen organizado, que no del narcotráfico, también ha generado dos culturas. En los estudios que hacemos en el seminario que coordino sobre las bases culturales de la violencia criminal, levantamos una encuesta en 10 municipios, 11 municipios y una alcaldía, la Cuauhtémoc, y lo que encontramos es que en promedio los narcotraficantes tienen apoyo potencial en el 30% de la población, entre el 20 y el 30%, porque el 20 o 30% de la población en esos municipios tienen valores cercanos que legitiman la violencia. Por ejemplo, un ejemplo, es legítimo pegarle a la mujer. Esa es una ilustración de la proclividad a la violencia. Y el 70%, 70-80%, estamos a favor de la civilidad. Luego estaría la desigualdad racial, económica y racial, que se refleja en el lenguaje, porque sí, pues el presidente podrá decirnos a los columnistas de Reforma fifís o que escribimos en un pasquín inmundo, pero al mismo tiempo es muy común que a las empleadas de raza indígena se les diga nacas, se les menosprecie por su color. Somos un país profundamente desigual y por eso lo peligroso es cómo el odio político se está montando sobre el odio por otros motivos y sobre la desigualdad racial. Y cuando en un momento en el cual la pandemia está acelerando los estados de ánimo y es frecuente que haya enojo y que hay desempleo y que no nos alcanza y que vamos a ver de dónde sacamos para... es una situación terrible. Entonces, sí, las instituciones académicas tenemos la obligación de no evadir el tema. Sí, hay odio. Perfecto. Ahí está. Nosotros tenemos que entenderlo, difundirlo y crear los espacios de diálogo que permitan que los diversos se sienten a escucharse, a frenar la tendencia a aniquilar las otredades de las cuales habla Hegel y que están en el centro del respeto al otro. Muchas gracias, profesor Aguayo. Me toca a mí leer algunas de las preguntas, a ver cuánto nos da tiempo de leer. Si le parece a usted bien, leeré 3 preguntas y a ver cómo vamos avanzando, pues si nos alcanzan todas estaría genial, aunque ha despertado muchísimo interés por parte de nuestra comunidad del Tecnológico Monterrey. Yo particularmente estoy muy contento, muy feliz de estar con ustedes y con usted en particular cuando leí La Charola hace ya 19 años. Ya se imaginarán, para mí estar con usted, tener en mis manos con 20 años ese libro y estar ahora con usted, para mí es muy, muy emotivo estar por aquí. Bueno, le doy lectura a las preguntas. Aquí una pregunta de Gabriel, en el caso de la polarización que se está viviendo, el enfrentamiento social,
que parece ser que ha generado el presidente de la República. ¿Qué opciones, bueno, qué opinión le merece eso y qué opciones reales y claras se puede tener desde la sociedad civil para sanar estas heridas que de alguna u otra manera está profundizando el presidente Andrés Manuel López Obrador? De Diana, le pregunta, en el entorno de los partidos políticos, ¿es posible lograr separar el lenguaje de odio de los discursos políticos? Me parece una pregunta muy interesante. De Larisa, como tercera pregunta, en realidad son tres las que hace, pero se las voy a leer. Doctor, si me lo permite, ¿qué fenómeno o escenario social cree que que sea necesario para poner un alto a este discurso de odio que se han presentado entre los diferentes líderes políticos internacionales? Ese es un tema bien interesante en la era de la posverdad, quizá, y esta polarización está afectando muchísimo, no solamente a nivel México, sino a nivel internacional. ¿Qué consecuencias va a traer esta polarización, estos discursos de odio? ¿Y qué recomendaciones, profesor Aguayo, le haría usted a los estudiantes y pues futuros líderes también de nuestra sociedad mexicana respecto a la crisis o aparente crisis que estamos viviendo? Listo. Sí. Buenas preguntas. No, pues qué emoción que haya leído La Charola. De hecho, la estoy reescribiendo, pero no como charola, sino estoy estudiando la evolución de los carteles en México durante los últimos 100 años, un estudio comparativo con el estudio sobre las mafias de Estados Unidos. Y en el caso de México, lo que estoy encontrando es que la Federal de Seguridad, que era la principal policía política, fue una escuela de cuadros del narcotráfico. Hay una transición clarísima entre los métodos usados por las policías políticas de aquellos años y el crimen organizado. Pero ese es otro tema. Sobre qué hacer con el presidente. Mire, necesitamos más estudios. Necesitamos entender mejor exactamente cuál es el impacto que tienen las frases de Andrés Manuel que lanza. Y es posible medirlo, simplemente que no lo hemos hecho, no nos hemos metido. Hay que estudiar quién paga los ejércitos de bots, las granjas de bots, que luego agarran una frase. Por ejemplo, si ustedes vieron en el video de que saca Ciro Gómez Leiva, una frase, vamos, hay varias frases que dicen, ¡hey, chuleros! Aquí está el pueblo que se levanta. Eso es, ahí está el odio de clase. Pero hay alguien que grita, chayoteros, chayoteros. Esa es una frase tomada del lenguaje del que está usando el presidente, que popularizó el presidente. Es muy vieja la frase. Viene de cuando es una historia del alemanismo, no, del ruiz-cortinismo, que fueron una granja de chayotes en Tlaxcala los periodistas y regresaron contentos con sus sobres y dijeron, fuimos a recoger chayotes, y ahí se quedó. Esa es una anécdota. Pero en el caso de esa frase, ilustra que el presidente está teniendo un impacto. Tenemos que hacer estudios interdisciplinarios que mezclen el análisis de contenido con la semántica, la lingüística, las redes sociales, etc. Luego tenemos que estudiar el contenido de diarios como Reforma, donde yo escribo, y El Universal. ¿Hasta qué punto se justifican las críticas que hace el presidente o no? Yo escribo y tengo una opinión, pero aquí ya no se trata de opiniones, porque cualquier opinión va a ser descalificada porque viene de un chayotero, o sea, yo. Lo cual es falso, nadie me lo puede demostrar. Si lo supieran ya me lo hubieran sacado, pero no me han sacado nada. Luego la pregunta de los partidos. Ahí me parece que vemos una de las grandes carencias que hay que señalarle a los partidos. Si uno revisa el debate
que hay en estos días, en cualquier momento, ningún partido, ni el presidente, habla sobre la revolución digital. Es un tema que está presente, se debate. En Estados Unidos, el papel de las grandes tecnológicas, en Europa también, más en Estados Unidos por el papel que jugaron jugaron y están jugando en las elecciones, pero también en España, Gran Bretaña, y en ese sentido sí necesitamos que los partidos metan este tema de la revolución digital, porque las redes sociales, quitémonos ya el mito de que eran benéficas simplemente por su existencia, porque democratizaban el conocimiento, se han convertido también en un lodazal, en una fábrica de lodo. A los estudiantes, ¿qué escenarios considero y qué recomiendo? Hay una frase que me dijo un periodista, voy a hacer él lo que dijo en la escuela de periodismo, un corresponsal de Newsweek en México durante muchos años. En su escuela le decían, si tu mamá te odia, si tu mamá te quiere, si te dicen que tu mamá te quiere, verifícalo. Yo la paráfrasis sería, si te dicen que tu presidente te odia, verifícalo. O te ama. Tenemos que verificar, ya no podemos dar por sentado lo que se nos dice en las mañaneras o en una columna periodística. Tendríamos que ir un poco más allá, ¿no? Y de hecho algunas de las preguntas que surgen aquí también van en función de eso, ¿no? De lo que de alguna otra manera los medios de comunicación y la responsabilidad del periodismo juega un papel muy importante para que pues la verdad se haga presente y no solo las medias verdades, ¿no? Y que únicamente lo que diga el presidente, y como dice usted, está haciendo mella en la población lo que está diciendo el presidente y es preocupante porque bueno, genera polarización. Vamos a más preguntas, profesor Aguayo. Flor Chávez le pregunta, ¿considera necesario cambiar la manera en cómo se comunican las fallas del gobierno actual para procurar llegar a más receptores? Y luego de Alessandra, dos preguntas más. Profesor Aguayo, la primera, usted ha señalado que el siglo XXI no está siendo muy propicio para el respeto de los derechos humanos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad civil, en particular como estudiantes, para la protección y ejercicio pleno de estos derechos? Y la tercera pregunta, en cuanto a la era digital o la sociedad de la información y el conocimiento, la creciente polarización de opiniones y ausencia de legislaciones en torno a estos espacios puede propiciar el aumento de la discriminación respecto a grupos vulnerables e inclusive llevar a la construcción de ciudadanía sin una cohesión nacional sólida, le pregunta Alessandra. Bien, pues en esta última, de hecho la segunda, las dos preguntas y las anteriores se bordan sobre lo mismo, ¿qué hacer? El qué hacer, la pregunta clásica de politólogos y líderes políticos. ¿Qué hacer frente a la nueva era? Entender que estamos en una nueva era y que los paradigmas o la realidad está superando con una rapidez enorme al discurso y a los marcos conceptuales. Por ejemplo, si uno revisa el discurso de partidos y gobernantes, el cambio climático no está siendo incorporado. Tampoco se está reconociendo un hecho que la evidencia confirma.
El problema del crimen organizado no es solo mexicano, es un problema global. El nuevo actor internacional, sostengo, y esa es una de las conclusiones de este libro que estoy trabajando, es el crimen organizado, los carteles o las mafias, como se llama, es un actor global. Tercero, el tema de la revolución digital. Es bien importante entender que está modificándose con una celeridad enorme el panorama por la revolución digital. Tenemos que incorporarlo. A futuro hay varias cosas que podemos prever. Uno es el aumento en las tensiones por escasez de recursos debido a lo anterior, por unas mayores tasas de violencia, mayor carestía. Se vienen unos años muy difíciles para la humanidad y en ese sentido lo que yo recomiendo no es, bueno, además de pensar, es diseñar nuevas metodologías que entienden y promueven la participación de la sociedad en los asuntos públicos como cambio climático. Perdón que lo insista, pero ese es uno de los grandes problemas junto con el sanitario. Y en ese sentido, la próxima semana presentaré un libro que escribí con Jacobo Dayan y Javier Garza de Coahuila, de Torreón, sobre la laguna, cómo en la laguna, yo he estado con mi equipo investigando Coahuila durante varios años y ya van 4 libros que se van a poner a obtener gratuitamente. Este último libro es particularmente importante porque demuestra la importancia que tuvo la participación ciudadana en la derrota de los Zeta en la laguna, concretamente. Podría seguir abundando sobre ello, pero no es, en ocasiones la sociedad o las personas no se dan cuenta del peso que tienen o que pueden tener si participan en los asuntos públicos. Esa para mí sería la principal recomendación, que es difícil, por supuesto, porque vivimos en una época de egoísmos y porque las instituciones son reacias a que participen los objetos, perdón. El mundo necesita sujetos de la historia y no objetos, para resumir. Muy bien, súper interesante la participación ciudadana, que de alguna manera en el discurso del presidente habla mucho de democracia participativa, ¿no? Pero luego en la práctica quizá los ejercicios que él propone no son justamente para ver espacios de diálogo, sino más bien sirven para polarizar, ¿no? Una consulta a medias o, digamos, fuera de la legalidad. Pero bueno, ahí está para reflexión. Vienen 4 preguntas más, si le parece bien, profesor. Ya algunas creo que ya les ha dado respuesta con lo que ha propuesto en cuanto a cómo de alguna manera intentar que el discurso del odio desaparezca de nuestras sociedades. Patricia le pregunta, ¿cómo debemos vacunarnos contra el discurso del odio? Abraham le pregunta, ¿Frena debería dejar el discurso del odio para pasar a un movimiento más progresista? Valeria pregunta, ¿qué se necesita hacer para provocar un espacio de diálogo en una sociedad polarizada? Y cuarta y última, ¿cómo acabar con las desigualdades raciales que existen en nuestra sociedad? Aquí hablo con base en mi respuesta va a fundarse en mi experiencia y en los materiales que hay. La UNESCO ha trabajado muchísimo sobre este tema, hay una gran cantidad de literatura y por todo el mundo vemos textos. Ayer traía al país un
un editorial muy bueno sobre el tema de las redes sociales y el odio. No recuerdo en este momento el editorialista. Y también el New York Times, Washington Post. La gran prensa mundial está interesada en el tema. Patricia, el odio se cimenta en la ignorancia. El conocer al otro, cuando se conoce al otro es más probable la tolerancia y la aceptación del otro que cuando se le desconoce. El conocimiento supone, pues, leer y estar dispuesto a mostrar empatía para escuchar al otro. No solo creer que se le entiende, sino escucharlo. Sentarse. Hemos dado varios, en uno de los hilos conductores del seminario es el concepto de empatía. Hemos dado 9 cursos en donde tenemos a funcionarios que atienden a víctimas y víctimas y estamos desarrollando metodologías para generar empatía. Frena, que si puede dejar el odio, me temo que no. Vamos, porque ellos están partiendo de la negación del otro. Igual que López Obrador los quiere negar, ellos lo niegan a López Obrador. Ahí no creo que Frena, como está, o al menos con el lenguaje que uno lee, pueda dejar ese odio y esa visión, pues, filocristera. Claro, yo vengo de zona cristera, todas mis familias, padre y madre, fueron cristeros, por tanto, conozco bien esa mentalidad y, bueno, es muy difícil dialogar con el fanatismo. Simplemente no es posible. ¿Cómo frenarlo? Yo creo que yo desconozco el TEC, he ido de cuando en cuando a participar en foros, pero no es una cultura que... sí, estoy más cerca de las universidades públicas, pero... bueno, privada, Harvard o otras universidades de Estados Unidos, creo que la creación de clubs juveniles o estudiantiles, dependiendo de los intereses del grupo, pueden ser muy saludables. Y cómo forma, porque vamos, aquí hay un fenómeno bien curioso. La ciudadanía hay una tendencia a transferir al otro, a la autoridad generalmente, o al líder, la responsabilidad del cambio. Cuando la reducción del odio supone que uno está dispuesto a hacer un esfuerzo por entender a quien piensa diferente. Yo creo que, insisto, a mí me interesa entender a López Obrador porque sí, es un líder importante y porque sí, es el presidente de México, nos guste o no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué piensa de esa manera? Regreso a un comentario que hiciste. ¿Por qué rechaza tanto los organismos de la sociedad civil, a los intelectuales? Porque en su lectura de la historia, los sujetos del cambio son los partidos, no es la sociedad. Vamos, yo he dialogado con Andrés Manuel porque pues tengo muchos años participando también en movimientos cívicos. Cuando tengo el tiempo que me queda, hago lo que puedo. Y he dialogado con él en algunas ocasiones. Y me ha llamado siempre la atención que él no valora la participación de otros actores. Por eso los niega. Las consultas sí, pero las tengo que organizar yo. Porque las que organizan otros, esas no son válidas. Tiene que ver con a quién se le atribuye el protagonismo. Por supuesto, en Frena, si uno cree que se pusieron a rezar el rosario, lo cual es muy respetable en otros escenarios, bueno, estamos en otra dimensión. ¿Cómo combatir la desigualdad? Me parece pues que sí, no quiero dar recetas vacías de contenido, me parece que ese es uno de nuestros grandes retos.
Por lo pronto, centrémonos como instituciones educativas muy limitadas a reducir la desigualdad en la comprensión y el conocimiento de los otros para poder ser capaces de transitar por estos años en donde el odio va a ser alimento de la canasta básica. Me da medio kilo de odio, de 3 vesículas biliares. Vamos, pareciera que ese es el deseo de un buen número de gentes. Muchas gracias, profesor Aguayo. Alimentado por la ignorancia, como usted sabiamente señala, y aquí el reto realmente es acabar justamente con la ignorancia. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más, profesor Aguayo, o ya se tiene que ir? Creo que hay un montón, a ver si me las... Sí, sí. Hacemos una última pregunta, si le parece bien. Casos de éxito para acabar o superar el lenguaje del odio a nivel internacional que usted pudiera conocer y considera que las implicaciones y resultados del discurso de odio son gracias a las dinámicas del cambio político que estamos viviendo en México. Uy, hay muchos ejemplos. Tal vez el principal es la creación de la aprobación, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es en nuestro horizonte cultural, es la conciencia potencial máxima a la que ha llegado la civilización judeocristiana en la que nos movemos. Porque ahí están, se le ha criticado porque es un discurso de buenas intenciones, el deber ser que los gobiernos firmaron, incluido México, la declaración sabiendo que no querían cumplirla. Pero desde 1948 hasta la fecha, se ha creado un tejido universal de leyes, convenciones, tratados, organismos que resultan fundamentales para lograr atemperar las consecuencias negativas de la experiencia humana en la Tierra. Y no estoy exagerando. Vamos, miren, yo viví en México sin los derechos humanos. Empecé a participar en asuntos públicos, en manifestaciones estudiantiles en 1993, hace ya casi 57 años. Por tanto, pues en aquella época, incluso en el 68, no había organizaciones de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos estaba en manos del gobierno. El 10 de diciembre del 68 hubo una celebración de los derechos humanos en Bellas Artes con la UNESCO y no se mencionó Tlatelolco. Todavía, por supuesto, acaba de entrar Echeverría. Es un ejemplo de cómo, y yo sostengo, en parte, pero también las investigaciones de Catherine Simkin, una colega de Harvard, que acaba de sacar un libro espléndido sobre el tema, ha sacado varios libros. Hay una paradoja, en el México que yo crecí había la violencia legítima para derrocar el gobierno para algunos sectores, y quienes tomamos el camino de la defensa de los derechos humanos. Quienes querían derrocar al gobierno por las armas fueron torturados, desaparecidos, aplastados, pero ayudaron a crear el movimiento moderno de derechos humanos en México. El caso de Jesús Piedra Ibarra y de Rosario Ibarra de Piedra, que es indudablemente una de las pioneras del movimiento en el caso de los desaparecidos. Por tanto, yo diría que ese tejido, que a veces parece, siempre es insuficiente ante la magnitud de los problemas, pero es una historia de éxito enorme si se le compara con lo que ha sido la historia de la humanidad. No se les olvide que María Teresa de Austria
apadrinó una ley para torturar. Era legal la tortura en 1776, si mal no recuerdo. Luego, la paradoja es que a la hija María Antonieta pues la descabezan y luego, en abono de María Teresa, derogan la tortura. Pero eso ya después de la Revolución Francesa, que la tortura empieza a hacerse ilegítima con la Declaración de los Derechos del Hombre francesa. Es decir, en términos históricos, hemos avanzado en ese sentido, que no sea suficiente, estoy totalmente de acuerdo, pero que de no haber sido por ese movimiento, la situación en la que vivimos sería infinitamente peor en este terreno. Pues muchas gracias, un placer escucharlo, profesor Aguayo. En nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico Monterrey, agradecemos profundamente que nos haya acompañado, que haya compartido sus reflexiones con nosotros, especialmente a la profesora Marcela Suárez, que sin ella no hubiera sido posible que usted nos acompañara, al profesor Juan Cruz también, y a la profesora Mayra Rojas, que nos también participaron en este evento. Le agradecemos mucho, esperemos que no sea la última vez que pueda acompañarnos, y porque el debate pues va a seguir más vivo que nunca, como usted lo está señalando. Claro. Va a seguir el discurso del odio, y necesitamos gente que de alguna u otra manera nos vaya ayudando a reflexionar en conjunto para justamente cuestionar que no todo lo que dice una persona es la verdad absoluta, ¿no? Pues les agradezco a ustedes por la invitación, Carlos, Juan, Mayra, y por supuesto a mi querida amiga Marcela Suárez. Y gracias a todos, una disculpa que no le pude responder. Pero bueno, ya tenemos el pretexto para que vuelva próximamente. Bueno, de acuerdo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias a todos. Sí.